Esta es la aproximación de la razón áurea, o lo podemos dejar usando estos números. 1 más raíz de 5 entre 2 es la proporción divina. ¿Alguien ha visto El hombre de Vitruvio de Da Vinci? Ese cuadro donde está un hombre así, enmarcado. Él trataba de ver cuál era la proporción que había entre las extremidades del cuerpo humano. Se dio cuenta, por ejemplo, que la distancia que hay de un dedo a otro dedo es exactamente la altura de un ser humano. ¿Sí sabían eso? ¿No? A ver, Alberto, tú nos vas a ayudar a probarlo. Ven, Alberto, pásale. Aquí. Salgas en el video ahí. Saludes a todos. A ver, pásate acá, Beto. Párate aquí, vamos a medir tu altura. Ahí, exactamente. Aquí está. Ya. A ver, hasta por acá. Aquí está la altura de Alberto, ¿cierto? Ahora, si es correcto esa aseveración de Da Vinci de que la distancia de dedo a dedo es la altura de Alberto, pues si tú pones tu dedo aquí, el otro dedo tendría que tocar el piso, ¿no? A ver, inténtala. Exactamente, ahí. No, así llegas, ¿cómo no? Exactito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten cuánto mides, ¿qué van a contestar? Pues de aquí a acá, ¿no? Esto mido, exactamente. Esto mido de un dedo a otro dedo. ¿No? Bueno, ese es nada más. Breviario cultural de los números irracionales. Ahí podemos poner así, hay más números, por ejemplo, los logaritmos también tienen muchas propiedades. Vamos a tratar de poner, aunque no una regla analítica, vamos a dar una regla descriptiva de qué son los números irracionales. Y fíjense muy bien la definición ya que voy a poner de los números irracionales. A lo mejor les va a causar risa, pero es una buena definición. Un número irracional es aquel que no es racional. ¿Les gusta mi definición? Un número irracional es el que no es racional. Y es una definición perfectamente válida. Lo que no se vale es que si yo les pregunto, oigan, ¿y qué es un número racional? Ah, pues el que no es irracional. ¿Sí? Eso se llama una definición circular. Cuando si yo les pregunto ¿qué es un número racional? Pues es un número que se expresa de la forma A entre B, donde A es un entero y B es un natural. Esa sería la definición de un número racional. ¿Qué es un número irracional? Pues si le pongo que no es un racional, pues estoy negando esta definición, ¿cierto? Entonces otra forma que le puedo llamar un número irracional es un número que no puede expresarse, como la razón de dos números, o sea, como A entre B. Dicho de otra forma, un número irracional no puede tener una fracción que lo represente. Hace ratito les hice calcular 22 séptimos y este número que encontramos ya con su periodo se parece a pi, ¿verdad? Este y este se parecen, pero después del 14 de los dos, este ya tiene un 2 y este ya tiene un 1. Y aquí sí conozco que después del 14, 28, 57 se vuelve a repetir, mientras este no sé, este tengo que estarlo calculando. ¿Cómo? Mediante métodos como el que vimos de aproximación, mediante suma de áreas, mediante integrales, ya hay una infinidad de métodos numéricos, que va a ser la clase que van a llevar el siguiente semestre, para calcular cuáles son los decimales de los números irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, denme una definición de un número irracional. Un número que no puede expresarse como la razón de dos números. Otra forma, un número que no tiene periodo. ¿Sí? Es un número que no tiene periodo. No hay un patrón.
Los números irracionales no tienen un patrón definido. Aquí los 22 séptimos era una aproximación útil de pi, pero no es pi. ¿Sí? Entonces, ¿sí les gustó ya la definición? ¿Ya la entendimos bien? ¿Qué es un irracional? Número que no puede expresarse como la razón de dos números. Esos extraños números los vamos a llamar irracionales y los guardamos en otro conjunto. Para cerrar ya todo lo de los conjuntos, bueno, cerrar parcialmente. Vamos a hablar de un último conjunto y ese para efectos también de este curso. El conjunto que vamos a utilizar es el conjunto de los números reales. Ese lo dijeron cuando entramos, ¿no? Conjunto de los números reales. ¿Cuáles van a ser los números reales? Pues van a ser precisamente números que se pueden expresar como un continuo de números. Van a ser números como los naturales, como los enteros, como los racionales o como los irracionales. Vamos a poner esta definición ahorita técnica de uso de los reales. Van a ser todos los números racionales unidos con los irracionales. Esta definición es muy útil. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que todos los racionales que son estos, si los uno con todos estos números raros que son los irracionales, pues ya tengo todo el conjunto de números que observo en la realidad. Números que están en la realidad y por eso los llamo reales. A lo mejor me pregunta, bueno, ¿y por qué los naturales no están ahí en los reales? Sí están, nada más que los naturales, podemos darnos cuenta que los naturales están contenidos, este símbolo significa esto, están contenidos en los racionales, ¿verdad? También los enteros están acá adentro, ¿cierto? ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Alguien puede localizar el natural 3 en los racionales o me puede dar una expresión racional que me lleve al 3? Por ejemplo, 6 medios es un racional, ¿cierto? Y 6 entre 2 es lo mismo que 3 entre 1. 3 entre 1 lo puedo expresar como 3 y ahí está mi natural. ¿Sí se dan cuenta? ¿Alguien puede localizar, a ver, vamos a poner el entero 0 en los racionales? Está muy sencillo, pues cualquier numerador 0 entre cualquier otro número distinto de 0, pues me va a dar el 0. Y este es un racional, ¿cierto? Y este ya es un entero, si le quito el 3 de abajo, ¿no? Entonces, en todos los racionales están contenidos los naturales y los enteros. Unidos con los irracionales ya me da el conjunto de los números reales. Para este curso nos quedamos hasta los números reales para uso. Cuando yo hable en general de algún número y diga este número pertenece a los reales, ya saben dónde estamos, ¿cierto? Por mencionar algunos otros conjuntos para que ustedes los conozcan o a lo mejor los han escuchado, podemos hablar también del conjunto de los números complejos. Estos números ya no los voy a observar en la realidad, es más, me los tengo que imaginar. También se les llama los números imaginarios. Son números que tienen la forma A más B por I. Donde A y B son números reales y esta letra que estoy poniendo aquí, la I, es un número imaginario. Este nada más es para que ubiquen, este es un número imaginario. A lo mejor ustedes en cursos anteriores vieron que I cuadrada era igual a menos 1. ¿Se acuerdan de eso? Por ahí alguna vez lo vieron, ¿no? Cuando hacían sus conjugados y trataban de simplificar expresiones complejas. No nada más se quedan aquí, luego también siguen los números. Este ya es más para usos de física. A ver si me sale la H estilizada. Es como una H estilizada que se llama los números cuaternios. A lo mejor estos sí no los han escuchado y difícilmente los han estudiado. Los números cuaternios o también hamiltonianos, por eso es la H.
un último conjunto que todavía les puedo mencionar de números son los octonios. Octonios, hamiltonianos o cuaternios. Y de aquí para abajo, bueno, esto ya no nos compete en este curso. Esos son más para aplicaciones físicas. Sí, puedo borrar estos, entonces nomás son para que sepan que hay más allá de los reales. Hay más allá de la realidad. ¿Sí? Quiero que dominen perfectamente son estos conjuntos porque cuando trabajemos con ellos, sí voy a asumir que ustedes ya saben qué es un número racional, qué es un número real, qué es un número entero, etcétera. Entonces esa fue la clase de los números irracionales y los reales. Los reales fue muy fácil definirlos simplemente como la unión de los números racionales con los irracionales. Entonces voy a escribir rápidamente algunos de los símbolos que hemos visto. Naturales, enteros, racionales, real, bueno, antes los imaginarios para ponerlos en el orden que los vimos. Imaginarios, reales, complejos, hamiltonianos y octonios. ¿Sí? Hasta aquí vemos nosotros. En matemáticas, definir todo esto no es así de sencillo como lo asumimos. Nosotros cuando nos enseñaron a contar, a medir, etcétera, siempre asumíamos que estos números estaban dados y que estaban ordenados, que tenían todas las propiedades que hacer una suma nos iba a dar un resultado específico, y pues para esto hay una teoría bastante amplia de esto, que se llama teoría de campo. Definir el campo de los números reales como un conjunto ordenado tiene varias propiedades, y esas mismas propiedades las vamos a retomar aquí cuando veamos espacios vectoriales. Entonces, un pequeño adelanto de lo que viene.